Shabbat Shalom para todos, amados hermanos, muchas bendiciones. Damos la gloria y la honra a nuestro Padre Eterno, que nos ha bendecido en esta mañana y nos ha permitido llegar a este día de celebración profética, el día de Shabbat, día sin igual. Este es el día que el Señor hizo y en Él nos alegraremos y regocijaremos en el Eterno. Baruch Hashem, bendito sea el nombre de nuestro Padre Eterno, quien nos hizo para su gloria y para su honra, para alabarle y glorificarle. Pueden tomar asiento. Eterno Rey, Altísimo Padre, en oración me postro ante tu altar. En el Belén, Abacadosh, Adonai Echad Leolam. Perfecto fue tu sacrificio, Padre, que hoy me postro, toda rodilla se doblará delante de tu altar. En tus atrios siempre está contemplar tu santidad. Mi Señor, Abba Padre, en tus atrios habitar. Abba Padre, llévame a la roca que es más alta que yo. Oh, Eterno Rey, Altísimo Padre, en oración me postro ante tu altar. En el Belén, Abacadosh, Adonai Echad Leolam. Que hoy me postro, toda rodilla se doblará delante de tu altar. En tus atrios siempre está contemplar tu santidad. Mi Señor, Abba Padre, en tus atrios habitar. Abba Padre, llévame a la roca que es más alta que yo. Así es, Señor. Hoy reconocemos tu grandeza, reconocemos que no hay otro como tú. Rey de verdad, Padre Santo, eres uno y único, por siempre y para siempre. Reconocemos tu obra en nosotros, Señor.
a través de ese sacrificio perfecto que tú has hecho, un sacrificio sin mancha, sin tacha, sin defecto. Por eso hoy nosotros también nos acercamos a ti, queriendo ser de la misma calidad, un sacrificio perfecto, entregar nuestras vidas, nuestros corazones en sacrificio a ti, Señor, humillándonos ante tu presencia, doblando nuestras rodillas en señal de sumisión ante ti. Tú que estás, Señor, en las alturas, pero que te has rebajado para mirar a los hombres, para relacionarte con ellos y ser Padre de ellos, Señor. Hoy agradecemos esto, Señor, que nosotros siendo hombres, tú nos miraras con misericordia, nos amaras y hoy pudiéramos nosotros llegar ante ti, ante tu presencia, en tus atrios, morar, habitar, glorificarte, Señor. Eres nuestra torre fuerte, nuestro escudo, nuestro refugio. En ti nosotros, Señor, conseguimos esa bendición especial, donde nada ni nadie nos puede alcanzar, como esa roca más alta, ese refugio alto, inalcanzable para nuestros enemigos, donde nos sostienes con tus manos. Gracias, Padre. Gracias en esta mañana te damos por ser ese eterno Rey, ese Padre maravilloso, ese Padre hermoso. Nos postramos ante ti en esta hora y te glorificamos desde lo más profundo de nuestros corazones por los méritos sagrados y preciosos de ese sacrificio perfecto que tú has hecho, Señor, nuestro Mesías amado, Yehoshua. Conociendo el tiempo, es hora de despertar. Levántate, que la salvación está cerca, más de lo que pensábamos. La redención llegará, el final de las cosas vendrá. Prepárate y esfuérzate para estar delante del Señor. Velando en todo tiempo, orar sin cesar, con toda bondad, justicia y verdad, sea tu caminar. Velando en todo tiempo, orar sin cesar, con toda bondad, justicia y verdad, sea tu caminar, sea tu caminar. Andemos en santidad, dejemos las peleas y contiendas atrás, amándonos y ayudándonos con toda humildad. Nunca te canses de hacer el bien, esfuérzate y sé valiente, persevera hasta el fin, haciendo la voluntad de hacer
Gracias, Señor. Gracias por la revelación de tu palabra fiel, esa palabra preciosa que has depositado en el corazón de tus hijos, que has implantado en nuestros corazones y que hoy nos sirve, hoy es provechosa para traer esa salvación que está cerca, esa salvación que tú has prometido en esa palabra preciosa. Nos has revelado el tiempo, nos has revelado los momentos especiales en tu palabra, y estos momentos, Señor, enmarcados en convocatorias, en tiempos de regocijos, pero también tiempos proféticos que marcan nuestro camino, que marcan, Señor, nuestro andar, para que nos acerquemos a ti, para que te busquemos a ti, el único Elohim verdadero, y a tu Mashiach, a quien has enviado para justificación de todos nosotros, y así podamos andar en este mundo en santidad, buscándote a ti, practicando, oh Padre eterno, bondad, justicia y verdad en todo nuestro andar en este mundo. Que así sea siempre, para que estemos preparados, para que estemos unidos sin desmayar, esforzándonos cada día y perseverando hasta el fin. Perseverando, Señor, en hacer tu voluntad, en conformarnos a tu palabra y hacer lo que tú nos has ordenado. Gracias, Señor, por ello. Gracias por esta revelación preciosa de tu verdad que nos lleva, Señor, a estar atentos, a velar, a estar, Señor, pendientes, porque sabemos que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, los cielos se abrirán y vendrá tu Hijo amado Yahushua, implantará, establecerá el reino precioso y maravilloso, ese reino que no tendrá fin, como lo vio allá el profeta Daniel. Gracias, Padre, gracias en esta mañana por esta revelación preciosa, por los méritos sagrados de tu Hijo amado Yahushua Mashiach. Amén y amén. Excelente, gracias sean dadas a nuestro Padre, que nos ha bendecido grandemente nuevamente. Constantemente recibimos la bendición del Señor, mis amados hermanos. No se detiene. El tiempo del Señor avanza, avanza, avanza y no se detiene. Eso, por supuesto, a nosotros nos trae confianza, nos trae regocijo. Saber que el Señor no duerme, no se detiene, trabaja y tiene todo planteado, todo bien organizado para que la redención, su redención, esa redención que Él ha establecido, de la cual nosotros, sus hijos, somos los beneficiados. Su pueblo Israel ha sido beneficiado con esta bendición especial como lo es la redención. Esa redención que cada día observamos, estando atentos, está más y más cerca. Vivimos los tiempos que los profetas anunciaron. Por lo tanto, se hace necesario, menester, que hoy nosotros estemos atentos a la revelación que el Padre nos da, porque es su palabra, la palabra de Adonai, la que nos muestra el camino que debemos seguir. No son nuestros pensamientos, no son nuestros sentimientos, nuestras creencias las que nos deben marcar cómo andar en este mundo. No, es la palabra bendita de nuestro Padre, que es como Él, es una y única. Así es la palabra también, porque tiene esa cualidad, esa calidad especial, para que nosotros hoy la recibamos con gozo, con alegría, para que ella cumpla el propósito para lo cual ha sido
ordenada, enviada y mandada. Como dice la Escritura, esa palabra que es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Adonai esté enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Bueno, saludamos a nuestros hermanos que están conectados en esta hora. Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos, para todos los que estamos aquí presentes, también con mucho regocijo, con mucho gozo, unidos como uno solo para glorificar el nombre de nuestro Padre y para escuchar su palabra. Queremos agradecer infinitamente a nuestro Padre. Esta semana se le practicó un cateterismo, un procedimiento quirúrgico a nuestra querida hermana Josefina. No sé si está conectada. ¿Está conectada? ¿Sí? Bueno, mi viejita, nuestro corazón para ti. Gracias al Padre. Las informaciones que tenemos es que, bueno, salió mejor y que el doctor dijo que la tenemos 80 años más. No es que ella tiene 80 años, no confundan. Es que vamos a tenerla 80 años más. ¿Ok? Más de lo que ya tiene, que no son muchos, pero que son algo. Con mucho gozo, porque vemos la mano del Creador en ella, porque se atendió a tiempo. La alerta. Por eso es que los tiempos, hermano, son tan importantes. Cuando las cosas se hacen a tiempo y estamos atentos, podemos hacerlo bien y traer la bendición a nuestras vidas. Bueno, todo este procedimiento quirúrgico que se le ha practicado a nuestra querida hermana Josefina ha sido de bendición porque ha corregido una anomalía en la parte de su circulación, de sus venas. Por supuesto que tiene que ver nada más y nada menos que con su corazoncito. ¿Ok? Y bueno, le damos gracias al Padre por ello, porque la recuperación también está siendo bastante buena y oramos al Padre por ello. También le damos gracias a nuestro Padre. Esta semana fui a visitar a nuestra querida hermana Biná, que hoy no está aquí con nosotros, pero yo fui a verla pensando que me iba a encontrar a alguien así como que achicopalado, como que ay, que pesar tener que estar aquí. Bueno, yo sé que no es lo que ella quisiera, pero la vi muy bien, la vi bastante bien, entendida pues que todo este tipo de cosas pasan para bien en su situación de lesión en su pierna. Bueno, estaba ahí en su trabajo, trabajando con las condiciones que su amado esposo, no sé si está el hermano, no lo veo por la columna. Bueno, le pone una silla bien cómoda con su silla adelante donde ella ponga su pie, lo inmoviliza, ¿ok? Y ahí, bueno, ella pasa el día tranquila y esperando pues en el Señor que ese hueso pegue, se restaure y esté bien. Y así va a ser. Ella dice que no tiene dolor y eso es muy positivo, porque ya sabemos que el dolor no deja a uno tranquilo. Pero ella está tranquila porque el Señor le ha ayudado y bueno, sabemos que así va a ser, que con los procedimientos que se están haciendo, ella va a mejorar mucho. Tiene un yeso y ese yeso va a estar por un mes y después de eso van a probar con una bota que inmoviliza el pie o la pierna, pues. Entonces, gracias al Padre por ello también, porque pudo haber sido peor y no lo fue, porque el Señor la guardó y la protegió para que hoy esté pues tranquilita. No sé, hoy tenía información, hermano Menajem, que hoy iba a venir. ¿Va a venir? En la tarde. Bueno, aquí la esperamos en la tarde, para que se siente ahí. Bueno, le daremos una silla preferencial para que ella pues esté cómoda escuchando la palabra de nuestro Padre. Y así, bueno, todos los casos que venimos siguiendo, seguimos orando, no desmayemos, perseveremos en la oración. Como decía el canto, velad y orad sin cesar. Oremos sin cesar porque sabemos que nuestro Padre está al control de todo. Nos regocija hoy también tener entre nosotros a nuestro hermano, querido hermano Tito José Rivero. Tito, bienvenido Tito nuevamente aquí con nosotros. Había tenido unos días sin venir, pero aquí está, esta es su casa siempre.
Usted no es ningún invitado, usted es un de la casa. Y bueno, vino con su doncella, su hija Estrellita también. Qué bueno que están con nosotros, nos regocija. Esta es su casa. Si quiere pasar a la cocina, agarrar agua, agarre, que está aquí en su casa, no tiene por qué tener a menos. Y ninguno de nosotros tampoco le tenemos a menos. Todo lo contrario, nuestro abrazo, nuestra oración por ustedes siempre. Amén. Nunca cesaremos, así con todos nuestros hermanos. Y así todos aquellos pues que en medio de la dificultad, hoy estamos en convalecencia o en dificultad, seamos bendecidos todos en el nombre de nuestro Padre eterno. Seguimos estudiando la Escritura hoy en la parashá número 31, parashá Emor, en su segunda parte. Una parashá muy significativa y no es casualidad que la estemos viendo en esta hora o en este tiempo porque bueno, ya se nos acercan nada más y nada menos que las convocatorias de otoño, que son sumamente importantes para el programa de redención de nuestro Padre. Estaremos desde el capítulo 22, versículo 17, terminaremos el capítulo 22 y comenzaremos el capítulo 23 hasta el versículo 25. Este capítulo 23 es donde están las famosas santas convocaciones. Ese sería entonces el texto de la Torá en Vaikra que estaremos estudiando en esta mañana. Junto con ello, los escritos apostólicos, Efesios capítulo 5, versículos 6 al 16 y la Haftará, Kohelet capítulo 1, versículos 3 al 11, que es Eclesiastés. Esos son los textos entonces que tenemos para esta mañana, esperando pues que a través de ellos el Señor nos revele a todos. Leemos de primera mano los escritos apostólicos, Efesios 5, 6 al 16 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Adonai sobre los hijos de desobediencia. No lleguéis a ser pues partícipes con ellos, porque en un tiempo eras tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, poniendo a prueba qué es lo que agrada al Señor, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas, porque vergonzoso es aún hablar las cosas que hacen en secreto, pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará el Mesías. Mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Amén. Que el Señor bendiga esta preciosa palabra que encontramos en la carta que Rav Shaul escribe a esta comunidad. Una comunidad, sabemos, que habitaba en medio de un sistema nefasto, un sistema corrompido, al igual que el que hoy tenemos. Por eso escuchar estas palabras no son antisonantes ni son para nosotros extemporáneas. No, son para nosotros vigentes. Porque así como en aquel tiempo la gente vivía de manera extraviada, de manera contraria a lo que el Señor había establecido, hoy también. Así como hay un llamado para los hermanos en aquel momento a hacer luz, a andar como hijos de luz, ese llamado también lo tenemos nosotros. Siempre lo hemos dicho, que la luz resalta donde están las tinieblas. Cuando llega la luz, las tinieblas se van. La palabra dice a través de la voz autorizada de nuestro Mesías Yahushua que hay más alegría, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora, no quiere decir que los 99 justos están mal, no. Es que el hecho de que alguien salga de las tinieblas, eso trae una gran bendición al Señor. Pero eso no es gratis. Cuando digo que no es gratis, no es que llega así como así. Es debido a un proceso. Y en ese proceso nosotros estamos llamados e involucrados. ¿Cómo a una persona le va a resplandecer la luz? ¿Cómo? Nosotros somos los que tenemos esa misión en este mundo. Por eso, el Rab Shaul, el apóstol Pablo, en el versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas. Ahora, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué decir esto? Porque en las comunidades se estaban minimizando prácticas que son contrarias a las Escrituras. Si ustedes leen los versículos anteriores, desde el versículo 1 de este capítulo 5, se dan cuenta que Rab Shaul alude a la fornicación, a la maldad, a la mentira, a la idolatría, al engaño, a la codicia, porque esas eran las prácticas comunes que se estaban dando en aquel momento. Ahora, como casi todo el mundo lo hacía, ¿qué genera? ¿Qué genera que casi todo el mundo lo haga? Que está bien. Por supuesto, no es así. El hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que está bien. ¿Cómo podemos nosotros saber que algo está bien? No porque una multitud lo haga. Sabemos que algo está bien es porque el Señor dice que está bien o que está mal. Sencillamente de esa manera. ¿Y qué pasa? Que habían algunos entre los hermanos o que estaban tocando a los hermanos y dicen, no, es que no hay problema con eso. Ustedes pueden de alguna manera profesar su creencia en su Dios. Eso era lo que hablaban o decían en aquel momento. ¿Por qué? Porque pensaban que el Elohim de Israel es como uno de los dioses de ellos, que más bien apoyan, que más bien respaldan estas prácticas que ya sabemos que derivan en la idolatría. Pero ¿qué dice Rab Shaul? No se dejen engañar. Por medio de estas cosas, ¿cuáles cosas? Estas prácticas. ¿Qué ha de venir? Viene la ira de Adonai sobre los hijos de desobediencia. No lleguéis pues a ser partícipes con ellos. Algo que se torna en medio de donde uno vive difícil. Porque cuando la gente no ve a uno practicando lo que ellos practican o lo que ellos practican, ¿cómo se da esto? ¿Cómo se ve esto? Nos ven como raro. Pero no solo es que nos ven como raro, sino que comienza una persecución. Primero encubierta y después manifiesta. Que se ha generado a lo largo y ancho del mundo. Por eso la persecución a los creyentes, a los judíos, el antisemitismo. ¿Por qué? Porque se ha negado el judío, el creyente, el hijo de Adonai, se ha negado ¿a qué? A asimilarse. Esto no quiere decir que no haya habido alguno que no se ha asimilado. Pero hablando en líneas generales, ¿por qué el odio? ¿Por qué? Porque se cree mejor. Pero ellos piensan que porque no queremos hacer sus prácticas somos mejores que ellos. No, no es eso. No es por querer ser mejores que ellos o pisotearlos o humillarlos. ¿Por qué es? Es porque queremos obedecer a nuestro Padre. A nuestro Padre. Bueno, fíjense. Les cuento esto, por ejemplo, en el caso de Esther. Una niña en uno de los grupos de la escuela escribe, no, vamos a dejar a Esther quieta porque nosotros somos para Esther mala influencia. Mire cómo la niña interpreta, pero sus palabras, ¿qué generan? Como que, es que ellos se creen mejor. Así con ese tono
Y el tono está por las cosas que decía. A Esther no la invitemos, porque ella no va a ir. ¿Para qué? No gastemos nuestra saliva, tal. Porque nosotros somos mala influencia para Esther. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque no dejamos ir a Esther a un lugar sola con esas niñas, sin supervisión, a hablar cosas que no son del Señor. Tantas cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ven las niñas o sus compañeritas de la escuela? ¿Cómo la veían? Como la rara. ¿Ve? Ah, no, ella se cree mejor que los demás. Y no es así. Si el mundo entendiera que no es así, la cosa sería diferente. Pero es lo que está pasando, es lo que se está generando. Por eso el llamado enfático del Padre a través de Rabsaúl. Y para hacer esto corto, nos vamos al versículo 14. Dice él, un llamado fuerte, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Tú que duermes y levántate de entre los muertos. Ya sabemos que esta expresión alude a qué? A Yom Teruah. Alude a un llamado de alerta, de despertar. Y sabemos que el instrumento de alarma y despertar en nuestro pueblo Israel es el shofar. Y Yom Teruah es el día del shofar. Ahora, él dice, y te alumbrará el Mesías. Traerá la revelación. Te mostrará el plan. Mira pues con diligencia, con prontitud, que cada uno de nosotros debe tomar cómo os comportáis, no como necios, como andan en este mundo y todos aquellos que están alrededor, sino como sabios. ¿Y en qué consiste la sabiduría del pueblo de Israel? En obedecer a su Creador. Anden como sabios, haciendo buen uso del tiempo. Hoy para nosotros el tiempo es fundamental, trascendental. Mientras que para el mundo el tiempo, ¿cómo es? Al mundo no le importa el tiempo. No le importa el tiempo. Por eso una persona en el mundo pierde la noción del tiempo y hace locuras sin medir, sin pensar. Pero nosotros no podemos andar como ellos. Nosotros tenemos que estar pendientes del tiempo, de cada segundo y cada minuto que vivimos en este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha establecido y debemos estar atentos. Y termina con una frase que quizás uno dice, bueno, pero esto es como una cosa así como que para meter miedo. ¿Qué dice Rabsaúl? Haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. ¿Qué quiere decir? Que las circunstancias, el entorno no va a ayudar. Si nosotros esperamos que el entorno y las circunstancias nos ayuden para hacer la voluntad del Creador, ¿qué va a pasar? Vamos a perder todo el tiempo. Todo el tiempo lo perderemos, porque no va a ser así. Todo lo contrario, cada día y cada momento va a ser más difícil. Por eso, cada momento y cada día necesitamos estar más y más atentos. Más atentos. Desde los más grandes, los más crecidos, los más responsables, hasta los más chiquitos. Todos, pasando por nuestros jóvenes, que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque se presentan como una fuerza y un motor en nuestras vidas, en nuestra congregación. Amén. Encontramos también el Haftará, Sefer Kohelet, capítulo 1, versículo 3 al 11. En la misma línea, el predicador Melech Shelomo dice: ¿qué provecho tiene el ser humano
de toda su labor con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, pero la tierra siempre sigue igual. Sale el sol y se va el sol, jadeando hasta su lugar. Y desde allí vuelve a salir. El viento sopla de tramontana y gira del mediodía, y girando sin cesar, vuelve de nuevo a sus giros el viento. Todos los ríos van al mar, y el mar nunca se llena. Al lugar de donde vinieron los ríos, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. El ojo nunca se sacia de ver, ni el oído se harta de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Hay cosas de las que se diga, y aquí esto es nuevo. Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de lo primero, ni tampoco de lo postrero habrá memoria entre los que vendrán después. Amén. Encontramos aquí en Cogelet también un llamado a la reflexión, porque todas estas palabras que genera, algunas con cierto sarcasmo, el predicador, tienden es al hombre a llamarlo a la reflexión. Porque el hecho de tanto girar, de tanto vivir y de tanto andar, ¿qué puede llegar al hombre a hacerle? Lo puede cansar, lo puede fatigar. ¿Ve? Versículo 8 dice, todas las cosas son fatigosas. Ahora, esa expresión quizás fatigosa la podríamos nosotros tramitar como cansonas. Todos los días igual. Tenemos que levantarnos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que hacer aquello, tenemos que... Imagínense para una madre que tiene 6 niños pequeños y que todos tienen que ir a la escuela todos los días, que solo tiene 2 días de la semana que no los envía. Pero si va a la congregación o a alguna iglesia o lo que sea, se le suma. Todos los días es una lidia. Todos los días es un pesar. Todos los días es un jálame y tira. Ven para acá, anda para allá. ¿Qué genera en el ser humano ello? Desgaste. Un desgaste. ¿Y la vida cómo sigue? Sigue su curso. No se detiene, no se para. Sobre todo este sistema que está dirigido por leyes. Leyes que se cumplen. Sale el sol, tarda el tiempo que tarda todos los días, se esconde, vuelve a salir y así va girando sin cesar. El viento gira de aquí a allá y vuelve a donde empezó. Y pareciera que la vida carece ¿de qué? De sentido. Carece de sentido. Pero la pregunta ¿es lo que quiere decir el predicador? O más bien nos está llamando a la atención a que veamos más allá de esto que se ve. Porque la fe, ¿en qué consiste, mis amados hermanos? ¿En qué consiste la fe? ¿En lo que se ve o en lo que no se ve? Todo proceso en su andar muchas veces puede cansar, pero cuando termina el proceso podemos ver el fruto final, que el desavisado, que el que no está pendiente, como no ve el final, sino que se afana por el principio o por el medio, puede perder en su andar. Eso nos puede pasar a todos. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que la constancia, que la perseverancia,
en hacer lo que debemos hacer, aun cuando no lo queramos. Porque el hecho de ser humanos y ser constituidos como lo somos, nos genera estas situaciones. Nosotros somos proclives a esto. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, imagínense una persona que todos los días come espagueti. Así le varíe el acompañante. Espagueti con queso, espagueti con carne, espagueti con caraota, espagueti con... ¿Con qué más comen espagueti? ¿Ah? Espagueti con atún, espagueti con espagueti. Cuando no hay más nada que echarle, se le echa más espagueti. Con mantequilla. ¿Ah? Imagínense usted todos los días comiendo espagueti. Yo no sé hasta dónde usted va a aguantar. Pero yo al séptimo día, ¿qué digo? Señor, ¿hasta cuándo espagueti? Y si espagueti en el desayuno, espagueti en el almuerzo y espagueti en la cena, ¿qué puede generar esto? ¿Ah? Nos volvemos locos, hermano. Fíjense esto tan sencillo y reflexionar, que comiendo puro espagueti todos los días, podríamos llegar a loco. No, chicos, hasta aquí, no aguanto más. Huelga de hambre. Huelga de hambre. Podríamos generar una situación, porque así es la vida. Entonces a nosotros no nos gusta que nos repitan la comida. Por situaciones, por ejemplo, se hace caraota hoy. Bueno, hoy no porque hay Shabbat, ¿no? Pero el lunes, que aquí es tradición, los lunes caraoteros. Se hace el lunes caraota. Ahora, si no le gusta la caraota en la nochecita o en la tarde, la guarda para el otro día y la acompaña con otra cosa. Pero no se va a botar la caraota que quedó. Si la comimos con arroz el lunes, para el martes va a ser ¿con qué? Con arepita. Y puede que se sofría para que se seque un poquito y le veamos. Así lo hacemos. Y hay gente que no le gusta. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres, el hombre que quiere satisfacer sus deseos, pero las cosas no son así. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque el Creador quiere que aprendamos a confiar en Él, a verlo a Él, a entenderlo a Él, más que a las cosas que pasan alrededor. Porque quien se afana en entender lo que pasa alrededor, nunca lo va a entender. ¿Quién puede entender todas las cosas de este mundo? Nadie. Y ahí vemos a Job, lo que pasó. Y al final decretó. Yo pensé que me las sabías todas. Ahora sé que no sé nada. Así somos nosotros. Y dice el 11, no hay memoria de lo primero, ni tampoco de lo último. Ni de lo primero que sucedió, ni de lo último que ha de pasar, entre lo que vendrá después. Esta expresión podría ser que lo que viene como es mejor. Pero para experimentar eso mejor que viene, bueno es hoy perseverar, atender al llamado del Señor, a la santidad, a estar pendiente del tiempo y hacer lo que nos toca, porque el Señor, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y traerá en sus alas salvación para todos aquellos que perseveremos. Amén. El tema de estudio en nuestra porción sigue siendo la santificación. Esta vez a través de las ofrendas y del tiempo. Ofrendas y tiempo como un binomio especial en esta porción que nos llama a esa santificación tan necesaria. Las ofrendas como medio de acercamiento entre el creyente y Adonai, que lo tenemos claro. Y en este sentido se plantearán dos interesantes vertientes. ¿Cuáles son esas vertientes que tendremos en esta porción? La ofrenda, que es el animal, y el oferente, el que da la ofrenda, que somos
nosotros, que es el hombre. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Que ambos, tanto ofrenda como oferente, estén como aptos, aptos para llegar ante Él. Y es lo que vamos a recibir tanto de la Torá como de los escritos apostólicos, sobre todo de lo que nos dice nuestro Mesías y el mismo Rab Shaul, cuando nos llama a hacer o presentarnos como un sacrificio vivo, en ofrenda agradable al Señor. Ya sabemos que la Torá establece que no se puede presentar ofrendas defectuosas. ¿Por qué? Porque el Señor no las va a aceptar. Si presentamos ofrendas defectuosas, el Señor no las acepta. No acepta tales ofrendas. Por eso entonces se plantearán estas dos vertientes. ¿Y de qué manera lo vamos a ver? Quédese para que a través de esta porción así lo desarrollemos. En cuanto al tiempo, en el capítulo 23 se encuentra un resumen de todas las convocatorias anuales que Adonai ha establecido para su pueblo. Estas convocatorias anuales que la Torá dice que son los tiempos, y ahí se usa la expresión Moed, señalados de Adonai. Estos tiempos, estas convocatorias señaladas, establecidas, los Moedim, son esos tiempos especiales que el Señor ha establecido. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Y el pero sobre todo es para nuestro tiempo. En nuestro tiempo, ¿qué se nos dice? Que ya nosotros no tenemos que observar ni celebrar estos tiempos. Que eso es cosa de los judíos y que eso quedó en la ley, que fue abolida y clavada en la cruz por el Cristo. Ese es el pensamiento que hay, generalizado. Ahora, hay muchos que están despertando, como dice Efesios, despiértate tú que duermes, por la revelación de la luz de la palabra, y están volviendo, tenuemente, pero se está volviendo. Y vemos a muchas congregaciones de alguna manera participando o haciéndose eco a este mandato de observar estos tiempos. Esto nos enseña que originalmente no son solamente celebraciones del pueblo judío, sino del Eterno. Quien las establece es el Señor. Y ya sabemos que en función de establecer las cosas, nuestro Padre va ¿a dónde? Va de primero. Porque Él establece y nosotros cumplimos. Y así debe ser. Él es el que manda. Este programa festivo de Adonai está revelado o está inserto todo el plan de redención para el mundo. Por ello es tan importante poder observar este plan, porque se presenta como ese programa donde el Señor está anunciando. Es un anuncio profético determinante. Ahora, ¿qué pasa cuando algo entra en desuso? Cuando algo entra en desuso, es decir, no se usa, no se hace, es evidente que se va a olvidar. Quienes dejaron de celebrar estos tiempos, hoy, ¿cómo los tienen? Tristemente olvidados. Pero no solo están olvidando los tiempos, sino que no les está amaneciendo, no les está esclareciendo el plan de redención. Entonces, lamentablemente, se pierden en el camino. Porque la luz de la revelación se apagó. El Shemot 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. ¿Qué pasa con Israel? Amados hermanos, Israel tiene un peso especial como nación. Está llamada a ser una nación santa. Ya sabemos que esa expresión santa es apartada, diferente. Y en medio de esa diferencia, el pueblo de Israel tiene sus tiempos, sus fiestas,
sus órdenes diferentes al mundo. Ahora, fíjense, todo esto, mis amados hermanos, yo sé que lo saben, pero es necesario siempre estarlo recordando, sobre todo aquellos que nos escuchan, que no han escuchado estas clases, ¿ok? Esto es tan importante porque nos permite a nosotros estar dentro de un marco muy sano, muy especial. ¿Sí? Estas convocaciones, estos tiempos se presentan como ensayos. Esos ensayos que nos van a llevar a la presentación final, que va a venir. ¿Por qué? Porque en el Señor toda su palabra se tiene que cumplir, aun cuando nosotros no veamos la manera de que esto se va a dar. Ahora, Israel tiene esta responsabilidad. Pero ¿qué pasó con el mundo? Sobre todo los creyentes en Yehoshua, sin ánimos a estar ofendiendo ni señalando a nadie, sino haciendo esta reflexión que puede ayudar a todos. ¿Cuál es? Es que dejamos los tiempos del Señor. ¿Y qué tiempos asumimos? Porque no quedamos sin tiempo. Los tiempos están, las fiestas están, pero ¿qué fiestas y tiempos se siguen en el mundo? Las seguíamos nosotros, pero Baruch Hashem nos resplandeció la luz. ¿Qué tiempos se siguen? Los que estableció el hombre. Y eso es triste. Bueno, eso estará entonces en el marco de esta porción que hoy tenemos. Abordamos la primera parte de esta parashá, que es la ofrenda. Ya decíamos que la ofrenda tiene como función acercarnos al Creador. Por eso la Torah manda a un hombre, a una mujer, a que lleve ofrenda, a que presente un corbán, porque esa ofrenda le va a acercar. Y eso es lo que quiere el Señor. A fin de cuentas, en la relación que Él tiene con nosotros, quiere que nos acerquemos. Por supuesto, para acercarnos al Señor es necesario el cumplimiento ¿de qué? De condiciones. Si se dan las condiciones, nosotros podemos presentarnos ante el Señor. Por eso el salmista abunda en esto, sobre todo en los salmos, en los Tehilín 15 y 24, donde nos enseña y dice, ¿quién se puede presentar delante del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Aquel que haga los esfuerzos debidos para estar apto para presentarse delante del Señor. Ahora, ¿qué nos dice la Torá? En Vaikra 22:20 dice, no aproximaréis. La Torá usa la expresión hebrea karaf. Karaf para aproximar. Nada que tenga en él defecto, pues nos os será acepto. Aquí usa la expresión hebrea raxón. Entonces no vamos a aproximar nada que no sea aceptable. Es decir, que tenga defecto. Si presentamos algo que tenga defecto, ¿qué va a pasar? Esa ofrenda no llegará. Y el acercamiento no se va a dar. Ahora, en pocas palabras, ¿cómo el Señor quiere la ofrenda de nuestra mano? Sin defecto. Que no tenga defecto. Ahora, eso lo tiene que hacer ¿quién? Lo tiene que hacer el hombre. Lo tiene que hacer el hombre. Aunque cuando presentaba el animal, por supuesto el animal representa un ente individual, el hombre tenía que revisar el animal. Tenía que ser minucioso y presentar al Señor lo mejor. Ahora, ¿tiene el Señor, pensando nosotros aquí, tiene el Señor la potestad de exigirnos a nosotros lo mejor? ¿Y cuál es la respuesta?
Sí. ¿Por qué? Porque Él siempre nos da a nosotros lo mejor. Cuando nos dio a su Hijo, que fue sin defecto, sin pecado, sin maldad, ¿qué presentó? Lo mejor. Por eso nosotros, yendo hacia Él en reciprocidad, no podemos presentarle a Él algo con defecto. Debemos procurar cuanto más podamos que nuestra ofrenda sea sin mancha, sin defecto. En Baikra 22, 17 y 18 encontramos dos tipos de ofrendas que generan esta dualidad de, en este caso, la ofrenda y el oferente. En Baikra 22, 17 y 18, repito, dice: habló Adonai a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles. Fíjense que esta misiva, que este mandato es tan importante, que es para quién, que es para todos, no solo para Aarón y sus hijos, sino también para todos los hijos de Israel. Y diles: cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros en Israel que presente su ofrenda, ya sea de sus ofrendas votivas o de sus ofrendas voluntarias, las cuales presenta a Adonai como holocausto. En este versículo 18, la Torá nos habla de dos tipos: ofrendas votivas u ofrendas voluntarias. Ahora, ¿cómo se genera esto? Lo podemos ver. Las ofrendas voluntarias, en la Torá aparece la expresión neder. Estas ofrendas voluntarias, neder, recae sobre la persona quien asume la responsabilidad de la ofrenda. ¿Lo ven? Ahora, es voluntaria. Nadie le está obligando. Él la está llevando de su mismo querer, de su mismo corazón. Como pasó, ¿verdad?, allá en el desierto, cuando se llamó a que todo varón de su propia voluntad, sin obligación, llevara una ofrenda para el santuario. Entonces vemos aquí que este tipo de ofrenda voluntaria tiene que ver entonces ¿con quién? Con el oferente, que es visto como neder. Y la otra, que es la nedavá, que tiene que ver con el animal, es decir, con la ofrenda misma. Esta nedavá, ofrendas votivas, recae sobre el mismo animal que representa la ofrenda. Este pudiera ser reemplazado. Ahora, ¿cuándo pudiera ser reemplazado? Cuando una persona hace un voto, está obligado, está ligado a cumplirlo. Pero si lleva la ofrenda y la ofrenda no califica, ¿qué pasa? Es obligación reemplazarla. Tiene que reemplazarla. ¿Ve? Tiene que reemplazarla. Porque así está establecido. Entonces, en la nedavá recae sobre el animal, pero en el neder recae sobre la persona. Esa responsabilidad que se debe tener en estos tipos de ofrenda. La ofrenda votiva, hecha con un voto, en hebreo neder, recae sobre la persona, de modo que está obligado a cumplir con su voto de dar una ofrenda. Por tanto, si la ofrenda se pierde o queda descalificada por alguna razón, hay que reemplazarla por otra. El sacrificio votivo era cuando la persona asumía una responsabilidad ilimitada frente al santuario, prometiendo un sacrificio u ofrenda, cumpliendo con su promesa en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Entonces tiene esto una responsabilidad grande en nosotros, en nuestra vida, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor ha ideado este sistema precisamente para que nosotros nos acerquemos a Él. No para alejarnos, sino acercarnos. Dentro de todo esto, entonces tenemos la nedavá,
que va buscando ¿qué? Al Neder, para que el Neder sea aceptado, el hombre sea aceptado. Para ello el hombre tiene que cumplir especificaciones, lo que llamamos, por ejemplo, a nivel empresarial, estándares. Estándares. Si no se cumple, por ejemplo, en los procesos de calidad, un estándar que hacen las empresas, rechazan ese proceso. Ahora, ¿por qué una empresa tiene que exigir que un proceso tenga la calidad de vida asignada? Porque sabe que en esos procesos, si no se hace bien, podría ocurrir ¿qué? La muerte. Muerte, muchas veces. Ahora, cuando nosotros traemos una ofrenda al Señor, si no lo hacemos con la calidad de vida o como lo establece la Torá, entonces podría ocurrir la muerte también. En Yeshayahu, capítulo 53, versículo 7 dice, aludiendo ¿a quién? Al Mesías, como esa nedabá o como ese sacrificio. Dice, siendo oprimido, aunque fue el quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Vemos entonces la entrega total, la sumisión total de parte del Mesías, como esa ofrenda que va a traer bendición y que va a corresponder la exigencia del Padre. En Efesios 5:2 encontramos que es contexto de lo que leímos en los escritos apostólicos. Dice Efesios 5:2, y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Adonai para olor fragante. A veces esa expresión olor fragante, ¿qué deriva? ¿Qué nos trae? Que fue una ofrenda aceptada. Aceptada. Ahora, como fue una ofrenda aceptada, no hay necesidad de ¿qué? De reemplazarla. Cumple con las especificaciones, con los estándares. Y el Señor la acepta. ¿De dónde? De nuestra mano. En Hebreos 10:12 nos dice la palabra, pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Elohim. Ahora, esa aceptación de este sacrificio del Mesías, ¿qué trajo? ¿Qué trajo? Dice que fue ofrecido un solo sacrificio para siempre. Y logró satisfacer la demanda del Padre por siempre y para siempre. También dice Sefer Ibrí que el sacrificio del Mesías es un sacrificio suficiente. Suficiente. Que se presentó como ese sacrificio. Y que no es necesario que vuelva a ser presentado como sacrificio. No. Ahora necesita cada persona, cada quien, como ese Neder, presentarse como sacrificio vivo. Ya no para morir, como pasaba con estos animales, sino para ahora vivir y darle sentido a la vida. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy tenemos muchas personas que están físicamente vivas, pero espiritualmente están muertas. Cuando una persona sacrifica su vida, como ese sacrificio vivo que dice Romanos 12:1, esa persona está viviendo, porque este sacrificio le trae a vida. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego, os exhorto por la gran misericordia de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Esto contrasta porque los sacrificios tenían que presentarse muertos.
En el Bet Hamikdash, en el templo, había que degollar primero a la víctima y luego presentarla, quemarla, si era un holocausto completo. ¿Ve? Eso pasaba, pero ahora el llamado para nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Adonai, que es vuestro servicio racional. Ahora ya no es el animal, ahora somos nosotros los que estamos llamados a ser como esa figura que nos presentó la Torá en el animal. Santos, sin manchas, sin defectos. Ese es el proceso de santificación que nosotros como creyentes estamos en curso. Estamos en curso. Ahora, quien aborte este proceso de santificación, ¿qué va a pasar? No será acepto. Pero quien se mantenga y persevere en el proceso de santificación, que no es sencillo, todo lo contrario, es sumamente difícil y costoso, pero que a su tiempo va a generar esa bendición especial. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, teniendo estas promesas. ¡Qué bendición! ¿Qué tenemos? Tenemos promesas, palabras que nos dio el Padre, que a todos cuantos nos santifiquemos, cuanto nos esforcemos en hacer su obra y cumplir sus mandatos, ¿qué va a pasar? Vamos a recibir esas promesas. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Adonai. ¿Más claro? Imposible para nosotros. Ahora, en el tiempo que nosotros vivimos, se hace más necesario. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y si eran malos en el tiempo de Rav Shaul, cuando le escribe la carta a los de Éfeso, ahora la pregunta es, esa expresión, los días son malos, ¿cuánto ha aumentado en intensidad hoy? Mucho más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el peso que nosotros tenemos en estas cartas, estos escritos y lo que la Torá nos establece es todavía más grande. Ahora, ese peso no es un peso que no podamos cargar, no, es la responsabilidad que cuando la asumimos con bendición, con pasión, con amor, se convierte para nosotros en un motor que nos va a llevar hasta la redención. Vaikra 22, 19, 20 dice, a fin, con el propósito de que sea acepto por vosotros. Ahora, se ha interpretado, los sabios interpretan en la Torá esta expresión, a fin de que sea acepto por vosotros, no solo es que la ofrenda le guste al Padre, sino también que nos agrade a nosotros. Que lo que yo voy a presentar me agrade a mí. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si yo presento algo que no me agrada a mí, ¿qué estoy haciendo? No, yo voy a regalar esa comida porque no me gusta. Ah, si no me gusta a mí, ¿por qué la voy a regalar si no me gusta? Y si no me gusta es porque tiene algo que no está bueno. Así la ofrenda. Si yo veo que el animal no me gusta a mí, ¿por qué? Porque veo que tiene un defecto, que tiene una cosa, ¿cómo se lo voy y se lo presento al Señor? No tiene sentido. De ahí entonces se puede pensar que la Torá también está diciendo, es que el Señor nos ha dicho cómo hacerlo, pero que también nosotros así lo veamos. No es que usemos nuestro criterio, es que usemos el criterio del Señor para que también ese criterio prevalezca en nosotros. Dice, deberá ofrecer un macho sin defecto de la vacada. Un macho sin defecto. O de los corderos o de las cabras. Lo que tenga defecto, no ofreceréis, porque no os será aceptado. No os será aceptado.
Y aquí vemos entonces que la Torá, ¿cómo es? Es clara. Una persona que ofrece un animal con defecto está perdiendo su tiempo. Pierde dinero, pierde tiempo, pierde muchas cosas, no gana nada. Pero una persona que es responsable y que antes de presentar un sacrificio lo ve como un acto muy importante, muy especial, y se cerciora de que lo que va a hacer está bien, eso le va a traer mucha bendición, mucha bendición. Así es, por ejemplo, el que trabaja en una empresa y le mandan a hacer un trabajo. Esa persona tiene que capacitarse para hacer el mejor trabajo. Porque es mucha pérdida de tiempo cuando hace el trabajo y el que le está encima o el que está como supervisor viene y llega y ve el trabajo mal hecho, ¿qué va a hacer? Lo manda a hacer otra vez. Es una pérdida de tiempo para todos. Pero la redención, ¿qué pasa? La redención avanza, no se detiene, porque el tiempo del Señor no se va a detener nunca, jamás. La ofrenda tiene que ser de vuestro agrado. La persona debe ofrecer solamente aquellas cosas que le agradan a él mismo. Si no le agradan es porque algo tiene. La ofrenda puede convertirse en desprenderse de cosas. No puede convertirse en desprenderse de cosas que no nos gustan más o que ya no nos sirven más. No. Sobre todo porque se le va a presentar ¿a quién? Al Señor. Y al Señor se le presenta lo mejor. Y yo diría más bien que lo mejor, podríamos usar una frase aún mayor. ¿Cuál es? Lo mejor de lo mejor. O lo mejor entre lo mejor. Para hacer saber que no hay más nadie grande como Él. Versículo 21 dice, cuando alguno ofrezca sacrificios de ofrenda de paz a Adonai para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria del ganado o del rebaño, tiene que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá imperfección en él. Entonces fíjense que en medio de estos dos tipos de ofrenda, voto o ofrenda voluntaria, si se presenta un sacrificio de paz, ¿cómo debe ser? Perfecto. Sin imperfección. No habrá imperfección en él. Y eso lo está declarando el Señor. ¿Qué pasó con Malachí? ¿Cuál fue la censura de Malachí? Porque uno puede decir, Señor, pero es que no tengo animales perfectos. Puede ser. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a su pueblo? Ustedes teniendo machos perfectos, animales perfectos, ¿qué me ofrecieron a mí? Lo cojo, lo ciego, lo mutilado, lo roñoso, lo feo, lo que no sirve. Y quisieron venir ante mí. Ahora, ¿qué pensaron? Que yo los iba a aceptar. ¿Y cuál es la respuesta? El Señor no va a aceptar. El Señor es misericordioso, el Señor es bueno. Pero si acepta ese tipo de sacrificio que está haciendo, nos está dañando a nosotros. Nos está dañando. Cuando yo acepto que alguien haga lo malo, ¿qué estoy haciendo? Le estoy haciendo un daño. Por eso nosotros debemos procurar ayudarnos los unos a los otros a hacer lo bueno. Porque eso es lo que nos va a edificar. Hacer lo bueno es lo que nos edifica. Un pacto, cuando hablamos de ofrendas de paz, aluden al pacto de paz. Ese pacto de paz que el Señor quiere hacer con nosotros. Ahora, ese pacto, un pacto, conlleva primero ofrenda shelamín. Y esa ofrenda shelamín, ofrenda de paz, tiene como uno de los principales motivos o funciones compartir todos juntos. Porque estas ofrendas de paz se comían entre todos, generaba comunión, paz. La palabra paz es la expresión aquí
hebrea Shelem, o Shelem, mejor dicho. Y tiene que ver con retorno. ¿Retorno a qué? Cuando hacemos un pacto de paz, estamos retornando ¿a qué? Al Señor, a lo que es verdadero. Por eso, una ofrenda de paz no podía ser una ofrenda con defecto. Necesariamente tenía que ser acepta al Eterno. Ahora, ¿quiénes eran los encargados de decretar que un animal servía o no servía? Los sacerdotes, que eran los expertos. No vaya a ser que la persona no tenga la pericia. Presentaban esa ofrenda y el sacerdote decía sí o no. Y ahí no había chistear. Pero bueno, ¿cómo que no? Si yo la revisé de pies a cabeza, de cabeza a pies y está acta. No. Si el sacerdote decía que no, no. Es como el caso de cuando estudiamos el caso del leproso, ¿verdad? Sarat. Para que la persona se reintegrara a la sociedad, ¿quién tenía que dar el decreto? Así la persona no tuviera nada, la persona no se podía reintegrar. ¿Tenía que decretarlo quién? El sacerdote. Tercero, la palabra Shalom, que en el Strong es número 7999 y alude a algo completo. Ahora, cuando hablamos de Shalom completo, esto alude a ¿qué? Un pacto de paz alude nada más y nada menos, mis amados hermanos, al reino. ¿Al reino de quién? Del Señor. En este mundo todas las cosas están incompletas. En este mundo, en este sistema, las cosas no se hacen bien. Eso genera que no se cumpla, que no se complete. Pero en el reino de Adonai, que será un reino eterno y para siempre, ¿cómo será? Todo será completo. No habrá nada incompleto, inconforme. Todo será conforme. El Señor así lo establece. Para ello el Señor está ahorita haciendo todo este proceso para que todos nosotros podamos aprender y llegar a esa estatura, que es la que habla también Efesios. En el contexto del capítulo 5 que leímos en los escritos apostólicos, en el capítulo 3, 4. Capítulo 4 nos habla de todo esto. ¿Llegar a dónde? A la estatura y a la plenitud del Mesías. A un varón perfecto, completo. Shalom. Ahora, cuando así se haga, ¿estaremos dónde? En el reino. Donde no va a haber ni más pecado, no va a haber más transgresión, no va a haber más dolor y todo funcionará perfectamente. En Bamidbar 25, 11 al 13 encontramos un pacto de paz que se hizo y está hecho en el marco de aquel fatídico momento donde Israel pecó. Pecó nada más y nada menos con el caso de Baal Peor. Y dice el 25, 11 al 13, Pinjas ben Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, anuncia, he aquí yo establezco un pacto de paz con él, que constituirá para él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Recompensa por haberse mostrado celoso por su Elohim y haber hecho expiación por los hijos de Israel. Ahora, cuando usted mide esto, amados hermanos, el acto de Pinja es visto en la Torah como un acto de justicia. La justicia que trae. ¿Qué le sigue a la justicia?
la paz. La paz con el Creador. Aun cuando humanamente puede verse como un acto un poco salido del ser humano, ¿no? Porque Pingas tuvo que ejecutar a su hermano y a aquella mujer. Pero lo hace en función ¿de qué? De lo que el Señor ha establecido. Hoy no es diferente. Para nosotros estar completos, para nosotros estar en paz con el Creador, debemos procurar todos los días vivir conforme a sus mandatos. Ahora, quien viva conforme a los mandatos del Señor, ¿qué le espera? El reino. Por eso nosotros, teniendo tan cerca a John Terúa, ¿qué anhelamos? El reino. Ese reino precioso, completo, un reino de paz, un reino de bendición. Por eso a Pinja entonces se estableció con él un pacto de paz, un sacerdocio perpetuo, porque él completó lo que faltaba con su acto. Hoy nosotros también tenemos que hacerlo. Yehezquiel 34:25 nos dice: estableceré con ellas un pacto de paz y haré que no haya más bestias malas en la tierra, y habitarán seguras en el desierto y dormirán en los bosques. ¿Por qué? Porque el Señor hizo un pacto de paz. Un pacto de paz. Ese pacto de paz, por supuesto, es una sombra profética de ¿cuál pacto? El mismo pacto de Pingas es sombra profética de un pacto. ¿Cuál es? El pacto de paz a través del sacrificio del Mesías. Romanos 5:1 lo dice, que en la fe en el Mesías tenemos paz para con Elohim, porque hemos sido perdonados, justificados. En Yehezquiel 37:26 dice: y haré un pacto de paz con ellos. Será un pacto perpetuo con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Yehezquiel 37:26. Ahí está lo que dice entonces el profeta, que hará un pacto de paz con ellos y será un pacto perpetuo con ellos, y los estableceré y multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Ya sabemos entonces que los profetas, que la Torá, que toda la Biblia, que grita que el Señor nos está llamando a la paz, a un pacto de paz, un pacto de completud, de completar, como dice la Escritura. En Baikra 22:25 nos dice la Escritura: ni aún por mano de extranjeros permitiréis que esos animales sean aproximados como pan de vuestro Elohim, porque son deformes y tienen defecto. No serán aceptados. No serán aceptados. Dice, ni aún por mano de extranjeros. ¿Por qué? Porque podría pensarse que el extranjero tiene una responsabilidad menor y bueno, no, a él sí acéptale cualquier cosa. No. Todo lo que se le vaya a presentar al Señor, aún por mano de extranjeros, tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser perfecto. De ahí entonces que el extranjero que habita entre Israel o en Israel está llamado a cumplir la misma Torá. Y lo vemos en otros textos también. El sacrificio ofrecido por un gentil era aceptado, pero él mismo debía reunir las condiciones que la Torá exige de un miembro del pueblo de Israel. La igualdad de derechos involucra la igualdad de obligaciones o en las obligaciones. El rey Salomón, cuando inauguró el primer templo de Jerusalén, dijo, entre otras cosas, que ese lugar sería también ¿para quién? Para el extranjero que viniere en nombre de Adonai. Que venga también a acercarse al Elohim de Israel. Ahora, ¿cómo va a venir ese extranjero?
Igual, la exigencia tiene que ser la misma. Tiene que ser la misma. Perfecto. Primera de Melahim 8, 41 al 43 dice: asimismo, cuando el extranjero que no es de tu pueblo Israel venga de una tierra lejana por causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu poderosa mano y de tu brazo extendido, y vengan y oren hacia esta casa, entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer tu nombre, para que te teman como tu pueblo Israel y sepan que a tu nombre está consagrada esta casa que he construido. Ahí lo vemos claramente. También en Yeshayahu 56, 7 al 8 dice: haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Adonai Elohim, el que reúne muy juntos a los dispersos de Israel, aún reuniré muy juntos a otros con los ya juntados. Vaikra 22, 26 al 30. Luego habló Adonai a Moshe diciendo: cuando nazca un ternero, oveja o cabrito, estará debajo de su madre 7 días, pero desde el 8º día en adelante será acto como víctima, ofrenda ígnea a Adonai. Pero ya sea vaca u oveja, no la podréis degollar con su cría el mismo día. Cuando hagáis sacrificio de acción de gracias a Adonai, lo sacrificaréis de tal manera que os sea aceptable. Se comerá el mismo día, no dejaréis de él para la mañana. Yo, Adonai. En esta parte de los versículos 26 al 30 resalta esas expresiones que tienen que ver con el tiempo. ¿Cuáles son? 7 y 8. 7 días y el 8º día. ¿Eso alude a qué? A los tiempos del Señor. Ahora, los tiempos del Señor tienen una bendición importante y especial que van a traer comunión. Y en esa comunión todos están invitados. Todos estamos llamados ¿a qué? A comer. Dice, se comerá el mismo día, no dejaréis de él para la mañana. Esto nos trae la premura de que no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Y en el Señor el tiempo es muy trascendental. Por eso nosotros no nos reunimos el primer día de la semana, porque el llamado del Señor es el 7º. Y si llegamos al primero, no vamos a conseguir nada. Por ejemplo, en nuestra congregación, si usted viene los domingos, en la mañana o en la tarde, cuando quiera venir, no va a encontrar a nadie aquí, excepto que se plantee una reunión de trabajo, de cualquier otra cosa. Pero para esta reunión que hoy tenemos, de alabanza, de oración, de estudio de la palabra, no la hacemos. ¿La hacemos cuándo? En el tiempo que el Señor ha establecido. Por eso los tiempos hay que respetarlos. La Torah dice, estará debajo de su madre 7 días, teniendo 7 días como ese sistema de la semana. Y dice que a partir del 8º, que alude al mundo venidero. Gilel 13:29 nos habla que vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se reclinarán a la mesa en el reino de Adonai. ¿Para qué? Para celebrar. Porque uno se sienta a la mesa y la comida festiva es porque estamos celebrando. Celebrar. Ahora, ¿en qué marco está dicha estas palabras de Gilel 13:29? En el marco del reino, de la redención. Allí, dice, se reclinarán a la mesa en el reino de Adonai, donde todos estamos invitados, de los 4 ángulos o puntos de la tierra. Vaikra 22:31. Así pues, guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Yo soy Adonai. Termina entonces esta parte haciendo el Padre saber lo trascendental que es para todos sus hijos
guardar y cumplir sus mandamientos. Ahora, cuando hablamos de guardar y cumplir los mandamientos, la expresión guardar alude al estudio de los mandamientos. Porque ¿cómo yo practico los mandamientos si no los estudio? Si no los analizo, si no los veo cómo hacerlo. De ahí entonces que aparece primero la palabra guardar, guardaréis mis mandamientos, y después aparece cumpliréis, porque ambas palabras aluden a estudiar y a la práctica. Practicar. Ahora, no solo basta con estudiar, hay que practicar. ¿Y cómo practico si no estudio? Por lo tanto, las dos cosas son sumamente importantes. Shemot 19:5-6. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Entonces se hace necesario para este tiempo, para poder cumplir todas estas demandas, guardar y cumplir. Entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque están obedeciendo, dice el Señor. Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Entonces la santificación que el Padre nos quiere traer a todas las generaciones, hemos visto que tiene que ver con tres elementos. Esos tres elementos son pueblo, espacio y tiempo. Ahora, cuando hablamos de esto, del pueblo, tenemos a quién? El instrumento que es el sacerdote o los sacerdotes, para que dirijan el pueblo a la santificación. Y cuando hablamos del espacio, hablamos de el tabernáculo como instrumento, como ese lugar que el Señor estableció para que este proceso de santificación se pueda llevar a cabo. Y con el tiempo tenemos el instrumento, que es el Shabbat. Eso es lo que nos transmite la Torá, ¿verdad? En todo lo que nos dice en este capítulo 23. Leemos en Gilel 19, 42 al 44. Si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora están encubiertos a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes se estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, ¿qué vemos? Que el tiempo, que todo esto, amados hermanos, se presenta para nosotros de suma importancia. Ahora, esto no es casual, porque a nosotros se nos está acercando con el tic-tac, con el correr del tiempo, ¿qué se nos acerca? Estas fiestas especiales. ¿Que nos queda cuánto? De hoy hasta la primera, 10 días. ¿Hoy estamos a cuánto? Secularmente, 13. Entonces nos quedan 9 porque es el 22. Incluyendo el 22, entonces serían 10, incluyéndolo el día de hoy. Entonces nos quedan 10 días. Pocos. ¿Y cómo pasan 10 días? Rapidísimo. Pero Baruch Hashem, ya hemos ido adelantando toda la parte física y tenemos que ir adelantando también la parte espiritual. Porque ambas cosas, tanto física como espiritual, que son determinantes para vivir todo este tiempo. Nuestro pueblo, después de su liberación de Egipto, donde fue sometido a todos los quebrantos en la dimensión espacio, se va a encaminar hacia el monte Sinaí, donde Adonai se va a manifestar. ¿Y esto cómo es para el pueblo? Trascendental. En las 10 proclamas, el Eterno pedirá a Israel la observancia y consagración del Shabbat como ese elemento base para nosotros como pueblo de Adonai, que habrá de ser día de reposo absoluto, la función más elevada de la dimensión espacio para vivir y santificar también la dimensión tiempo. Por eso los sabios de Israel nos enseñaron que el Shabbat
es un anticipo en la vida, en la dimensión tiempo, que será el mundo por venir en el futuro. Es decir, que el Shabbat es un pedazo de reino. Que cuando observamos el Shabbat es como si estuviéramos entrando en la dimensión reino. Porque nos abstraemos de todo lo que el mundo nos da o el mundo nos envuelve y nos dedicamos exclusivamente al Señor. Ahora está establecido que va a haber un Shabbat milenial, un Shabbat completo, donde ya no tenemos que hacer cosas seculares, sino que haremos puras cosas espirituales. Era necesario devolver el equilibrio al ser humano, es decir, consagrar el tiempo. Por eso la Torá enunciará un calendario con una serie de festividades tendientes a lograr una doble finalidad, que es lo que vemos entonces, amados hermanos. Es necesario. Eso lo tenía que hacer el Señor. Ahora, esto se va a corresponder en la orden del Padre, aquí en Vayikra 23, de observar estas festividades. Disponer de tiempo para el estudio y la meditación, condiciones básicas para el conocimiento del Padre. ¿Cómo guardar los mandamientos si no los estudiamos? B, vivir la verdad dentro del tiempo profético tan olvidado a causa de la presión que ejerce sobre nosotros la vida en su aspecto material. El día a día, ¿qué hace? Nos presiona de tal manera que se nos olvida el Señor, se nos olvidan las cosas espirituales y muchas veces nos perdemos en ello. En este capítulo 23 se encuentra un resumen de todas las convocatorias anuales que Adonai ha establecido para su pueblo. La Torá dice que estos son los tiempos señalados de Adonai. Esto nos enseña que originalmente no son las fiestas del pueblo de Israel, sino de Adonai. Ahorita las vamos a mencionar, por supuesto, muy básicamente. En la tarde les invito a que no falten, que estaremos con la enseñanza sobre lo que tiene que ver con estas convocatorias, sobre todo las que van a venir ahorita, que son las convocatorias de otoño y su importancia profética. El pueblo de Israel no las ha inventado, sino que han sido reveladas desde el cielo. Entonces fíjense el carácter de estas festividades, ¿cómo son? Celestial. Estas son las citas de Hashem y su pueblo ha sido hecho partícipe de estos momentos que son importantes para él. Por eso, nuestra atención, nuestro trabajo, cuando llegan estos días, ¿qué hace? Se encaminan hacia allá. Se encamina. De hecho, por ejemplo, en las enseñanzas, nosotros estamos estudiando puntos, pero cuando llegan las convocatorias, ¿qué hacemos? Paramos y vamos a las convocatorias porque son los tiempos que el Señor nos ha ordenado. No vamos nosotros a poner por encima de eso lo que nosotros pensamos y queremos. ¿Ve? Aun cuando es la misma palabra, le damos precedencia, prioridad a lo que el Señor está estableciendo para nosotros. En Vayikra 23, 1 al 2 dice, habló Adonai a Moisés diciendo, dile a los hijos de Israel los tiempos designados de Adonai que proclamarán como santas convocaciones son mis tiempos designados. Ahora esto debería ser suficiente. Suficiente para todo creyente estar entendido y disponerse a hacerlo. Todos los años que nosotros hemos tenido esta bendición, siempre que enseñamos, animamos a todo el pueblo, a toda nuestra congregación a hacer arreglos. ¿Por qué debemos hacer arreglos para que estos tiempos no nos sorprendan? Porque lo está ordenando el Señor, no nosotros. No los maestros, no el pastor, no un rabino. ¿Los está ordenando quién? El Eterno. Cuando yo no hago el arreglo, entonces estoy despreciando al Señor. De allí que esto sea tan importante. Esta expresión, los tiempos designados, es la palabra que ya mencionamos al principio como Moed, que en su expresión plural es Moadim, tiempos. Ahora, esta expresión Moed, Moadim, tiene que ver con un tiempo y un lugar señalado. Podría decirse o llamarse una cita. Las convocatorias son citas.
que tienen carácter de cumplimiento completo, es decir, obligatorio. No podemos rechazarla. Es como, por ejemplo, fíjense, le llega una cita de un tribunal. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted con esa cita? La emitió un juez. Si usted falta esa cita, ¿cómo queda? En desacato a la autoridad. Y puede recaer sobre usted o sobre mí consecuencias penales. Ahora, aquí no son consecuencias penales, aquí son consecuencias ¿qué? Espirituales, que son mayores. El que falte a la cita con el Señor tiene riesgo. Por eso esta cita es muy importante. Estas citas han sido fijadas por Adonai para tener un encuentro especial con Él. En esta cita, Él ha decidido, nada más y nada menos, mis amados hermanos, revelar todo su programa profético para la redención del hombre y de toda la creación. Amén de que en estas citas, ¿qué se hace? Nos gozamos, nos alegramos, comemos, nos divertimos. Pero lo más importante de esto es que recibimos la revelación de la redención que todos anhelamos. Despreciar esto es despreciar la bondad, el amor del Eterno. En este programa festivo de Adonai está revelado todo el plan de redención para el mundo. Por eso estos días se hacen como sumamente importantes. Ahí los tenemos resumidamente. ¿Cuáles son? Además del Shabbat, que ya vimos su importancia, ¿qué tenemos? Pesach, panes sin levaduras, Bikurim, que son las primeras que la Torá ordena aquí en Levítico 23, Vaikra 23. Luego viene la cuenta del Omer, que nos va a llevar ¿hasta dónde? Hasta Shavuot. Y luego de Shavuot, cumpliendo las convocatorias de primavera, viene Yom Teruah. Ahora, cuando usted lee el texto de Vaikra 23, lo que se lee, ¿cómo es? ¿Qué se lee? Sí, el orden o el ordenamiento que se lee allí en Vaikra 23, ¿cómo es? De suma importancia. Todas estas festividades son de suma importancia y estamos llamados al cumplimiento de ellas en todas las generaciones. Llegan las de otoño, que son Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. Como esas festividades que van a venir ¿a qué? A coronar todo este programa. Si ustedes se dan cuenta o nos hemos dado cuenta, el programa festivo aquí en Vaikra 23 tiene dos partes. Y las dos partes tienen que ver con el tiempo, las estaciones. Una parte que se da en la estación de primavera y la otra parte que se da en la estación de otoño. Entonces la redención se dividió en dos partes. Redención inicial y redención final. ¿Qué pasó con la redención inicial? Ya tuvo un cumplimiento con la salida de Israel de Egipto. Pero también tuvo un cumplimiento con la primera venida del Mesías para corresponder esa sombra profética. Ahora, ¿qué estamos esperando? Ya el programa se cumplió por la mitad. Falta la otra mitad, que ya está casi para cumplirse. Se está gestando todo para que se cumpla. Por lo tanto, de aquí hacia adelante se hace tan necesario que nosotros seamos más responsables y santifiquemos estos tiempos. Apartemos estos tiempos porque representan la redención del mundo. Las convocatorias del Eterno y poderoso Padre están directamente relacionadas con el proceso de preparación de la novia del Cordero para el pacto matrimonial. Porque esto se puede ver desde esa forma
si se quiere, poética o esa figura especial. El cumplimiento profético del plan del Eterno en y por los méritos de Yehoshua como Mashiach. Ya sabemos entonces que esto es denominado por los sabios de Israel como el plan Mashiach, donde las convocatorias fungen y juegan un papel preponderante, especial en este plan, porque nos revelan el cumplimiento de los tiempos del plan. Ahora, teniendo estas dos cosas, ¿cómo estamos nosotros? Entendidos, despiertos. ¿Pero para qué? Para también nosotros tocar la alarma, el shofar, y que los que están al lado, que están alrededor, que están dormidos, también despierten. Porque ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Que se salven 2 o 3? ¿Que se salven pocos? No, que se salven todos. Todo. Para eso tiene que ser dada la voz de alarma. La novia del Cordero la vemos expresada en estas convocatorias. ¿Cómo lo podemos ver? Empieza la redención de la novia y su salida de la esclavitud de Egipto, es decir, del mundo y su sistema. En la cuenta del Homer, ¿qué se da? Un proceso de madurez de la novia hasta el compromiso, una preparación. Y esa preparación la ha dado el Padre a través de su palabra. Nosotros estudiamos la cuenta del Homer y en la cuenta del Homer, ¿qué vivimos? ¿Qué podemos nosotros experimentar? Si no es el aprendizaje y el refinamiento de nuestro carácter a través de los elementos espirituales. Sigue Shavuot, que es visto como el compromiso de la novia del Mesías, donde se da la ketubá, que es la Torah, que se entrega en Shavuot. Luego sigue nada más y nada menos que el día del Mesías. ¿Cuál es? Yom Teruah, el día que el Mesías venga por su novia. Entonces tenemos la novia del Cordero que ha sido redimida, que entró en un proceso de madurez, que ya hizo un compromiso y que ha de venir su novio a buscarla. ¿Para qué? Para casarse con ella. Pero es necesario que antes que esas bodas se den, ¿qué pase? Que haya la purificación, que se va a dar en Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón. La purificación de la novia para las bodas. ¿Por qué? Porque es necesario que la novia esté como limpia y sin mancha. Limpia y sin mancha. ¿Para qué? Para llegar entonces a Sukkot, donde se darán las bodas del Cordero. A modo de ensayo, si no viene el Mesías en este año, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a celebrar todas estas convocatorias. Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret, que es la última que vemos en este anuario y tiene que ver con qué Shemini Atzeret, con la celebración del 8º día de la fiesta de tabernáculo, que significa su eterna morada. Su eterna morada, o lo que conocemos como el Olam Haba. ¿Ve? Ahora, Yehoshua como Mashiach. Yehoshua murió en Pesach, el día 14 de Aviv, el día ordenado en Vaikra 23, como ya lo hemos leído a través de esta semana en esta porción. Estuvo en la tumba en los días de los panes sin levadura. ¿Qué más? Resucitó como primicia en medio de la fiesta de los panes sin levadura, al finalizar el día de reposo semanal. Estamos viendo a Yehoshua dentro de estas festividades. El Espíritu de Santidad vino en Shavuot. ¿Cuándo? 50 días después de Pesach. Y fue denominado con la palabra griega Pentecostés,
porque alude a esos 50 días que hay entre Pesach y Shavuot. ¿Para qué? Para enviar su Espíritu de Santidad, que tiene la función de ayudarnos a cumplir con todo esto que el Padre nos ha dado. En el futuro, también, ¿qué va a pasar, mis amados hermanos? Se cumplirán las celebraciones de otoño de la misma manera que se cumplieron las convocatorias de primavera. Y eso no lo dudamos ni por un momento. ¿Saben por qué? Porque así como se cumplieron las primeras, entonces estas últimas se van a cumplir. Y repito, ese tiempo está ¿cómo? Cerca, muy cercano, mis amados hermanos. ¿Y cuáles son esos días que vienen? Los días festivos de otoño, del cual el primero es Yom Teruah. Yom Teruah, que anunciará el retorno del Mesías. ¿Con quién? Con el shofar de Adonai. El shofar celestial sonará y el Mesías vendrá. Luego Yom Kippur, que anuncia el juicio al mundo, donde Yehoshua será ese juez que va a juzgar al mundo. Y luego Sukkot, que anuncia las bodas del Cordero, como lo acabamos de leer. Para terminar entonces todo este programa, mis amados hermanos, con Shemini Atzeret, que anuncia el Olam Haba, el mundo venidero. ¿Qué es el final? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es el propósito de todo ello? Ahora, ¿quién ideó esto? La mente más brillante, nuestro Padre eterno. Él es el que ha hecho todo esto. Y está ahí contenido en esta porción de Emor, en su segunda parte, en el capítulo 23 de Vayikra. Amén. Bueno, les invito para esta tarde que estaremos hablando un poco más de esto a través de nuestro Morey Yedael, que tendrá la bendición de introducirnos a las convocatorias de otoño. Y va a seguir siendo interesante porque, bueno, el Señor siempre revela. Amén. A las 4 de la tarde. Con esto entonces terminamos. Próxima porción, Parashá 31, Parashá Emor, en su tercera parte. Tendremos desde el versículo 26 de este capítulo 23 hasta el capítulo 24, versículo 23. Matitiahu, capítulo 24, 35 al 42, escritos apostólicos, y Yeshayahu 66, 18 al 22, la Haftará. Bueno, bendiciones para todos. Shabbat Shalom. Buen provecho. Nos vemos entonces a las 4. A las 4, mis amados hermanos.